Hola, mi nombre es Santiago González, estudiante del posgrado en Nanotecnología de la Universidad de Sonora, presentando el póster Flexible Thin Film Transistors and Capacitors Under Thermal and Electrical Stress. Los capacitores y transistores de película delgada fabricados sobre sustratos flexibles presentan características como bajo peso, baja absorción de luz y la capacidad de curvarse. Estas características resultan atractivas para el desarrollo de circuitos con aplicaciones en la electrónica flexible y la electrónica transparente. Para su fabricación se han perfeccionado técnicas de síntesis de películas delgadas de materiales semiconductores y materiales dieléctricos. Para fabricar estos transistores se utilizó la estructura mostrada en la figura. Los contactos fueron fabricados por sputtering utilizando oro y procesos de fotolitografía y grabado en seco. La película dieléctrica de óxido de hafnio fue obtenida por Atomic Layer Deposition a 200 grados Celsius. La película de semiconductor fue sintetizada por sputtering asistido por radiofrecuencia a temperatura ambiente. La temperatura máxima de procesamiento fue de 200 grados Celsius, temperatura que no degrada el sustrato polimérico sobre el que se fabricaron estos dispositivos. La caracterización eléctrica se realizó con un equipo Keithley ubicado en la Universidad de Sonora en el laboratorio de electrónica. Este equipo cuenta con su estación de puntas donde se coloca la muestra. También cuenta con una estación de temperatura por la cual por un medio de un circuito con un flujo de agua controla la temperatura en la platina donde se coloca la muestra y se pueden realizar mediciones a temperaturas distintas a la temperatura ambiente. Se realizaron mediciones a los dispositivos para obtener las curvas características eléctricas. Para los capacitores se obtuvo una curva característica de capacitancia contra frecuencia. Se analizaron muestras de 100 por 100, 100 por 200 y 200 por 200 micrómetros de dimensiones. Se obtuvieron capacitancias de 30, 60 y 120 microfaradios respectivamente, con valores muy estables en el rango de barrido de frecuencia desde 1 kHz hasta 10 MHz. La constante dieléctrica calculada para la película de óxido de hafnio fue de 15.5. Para los transistores de película delgada se realizaron mediciones para obtener la curva transferencial característica. Se obtuvo un voltaje de umbral de 0.18 volts, una corriente de apagado en el orden de los nanoamperes y una corriente de encendido en el orden de los microamperes. Se realizaron mediciones sometiendo a los transistores a un estrés eléctrico y de temperatura. Estas variables modifican las características eléctricas de operación, aumentando la movilidad de portadores en el semiconductor y anticipando la ruptura del dieléctrico, reduciendo así el tiempo de vida de los dispositivos. En las gráficas se observan los efectos del estrés eléctrico y el estrés de temperatura, los cuales se observa principalmente un corrimiento en el voltaje de umbral y un aumento en la corriente de apagado en el canal de los transistores a medida que se aumenta el tiempo de estrés de voltaje y el estrés de la temperatura. En la gráfica 5 se registraron los tiempos de ruptura del dieléctrico debido al estrés aplicado y por medio de interpolación en el tiempo, el cual es un método ampliamente utilizado en la industria de la electrónica, se determinó que a un voltaje de 0.86 volts operando a temperatura superior al ambiente se garantiza una vida útil de 10 años para los transistores y los capacitores de película delgada. En este trabajo se estudiaron los efectos de la temperatura y del voltaje y cómo estos degradan prematuramente las características eléctricas de los dispositivos. El estrés de temperatura en el tiempo aumenta la corriente de apagado en el canal. Esto debido a que el calor imprime energía cinética a los portadores del semiconductor. También el aumento de temperatura propicia la concentración de defectos en el dieléctrico, lo que anticipa la falla de los dispositivos. El estrés de voltaje en el tiempo provoca un corrimiento en el voltaje de umbral en los transistores de hasta 2 volts y un aumento en la corriente de apagado en el canal de los transistores. La relación de corriente de encendido y apagado es elevada, similar a valores reportados en la literatura para transistores de película delgada. El voltaje de umbral es de 0.18 volts, un voltaje habitual utilizado en la electrónica. Se obtuvo una constante dieléctrica de 15.5 para la película de óxido de hafnio y una movilidad de portadores
en el semiconductor de 152.89 centímetros cuadrados sobre voz por segundo, lo que indica la buena calidad de las películas delgadas procesadas a una temperatura de 200 grados Celsius, temperatura que es compatible con el uso de sustratos de polímero.